que incluso así las llamamos, ¿no? Etapas del duelo, cuando en realidad deberíamos, más propiamente dicho, deberíamos decir las etapas del duelo propuestas por Elisabeth Kübler-Ross, porque en realidad solamente representan un enfoque, y es el de Kübler-Ross. Hay más enfoques, un poquito los que tuvieron la oportunidad de leer el texto que les sugería de Elizabeth Lucas. Lucas ahí, si ustedes observan, hace unas etapas del duelo más sencillas, hace 4 prácticamente. O sea, pone 4 etapas del duelo donde ella empieza con la calma. Entonces, les digo, bueno, quisiera platicarles un poquito acerca de lo que es la logoterapia. Para eso voy a compartir una pequeña presentación. Si me pudieras habilitar, no sé si ya estoy habilitado. Todavía no. Compartir, ¿verdad? Uh-huh. No, pero que me habilitaras para mí. No sé, dime en dónde puedo habilitarte. Si quieres ponle cancelar compartición, ahí contigo, arriba. O dejar de compartir arriba, ¿dónde estás? Ok. Entonces, ahí donde dice compartir pantalla, tienes unos puntitos al lado. A un lado de compartir pantalla. Y le das clic y dice opciones. Y ahí mismo te da la opción de que me habilites a mí. Sí. Todos los participantes por ahí creo que dice. Sí. Okay, déjame ver si ahora sí ya. Sí. Ahora sí. Muy bien. Adelante. Entonces, el sentido más allá de la pérdida es lo que como les vamos a abordar. Les comentaba que vamos a iniciar con un pequeño preámbulo de quién es Viktor Frankl, para que veamos por qué la propuesta de Frankl es una propuesta que tiene sentido un poquito más allá de lo que comúnmente estamos acostumbrados. Bueno, lo primero es, bueno, ¿quién es Viktor Emil Frankl? Para eso vamos a ver un pequeño video, si es literalmente pequeño video, creo que es más sintético y tal vez muchos de ustedes ya han leído el que probablemente es el texto más conocido de él, que es El hombre en busca de sentido. Entonces, me permito compartirles lo siguiente. Viktor Frankl nace en el seno de una familia judía un 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. Cuando Viktor tenía tan solo 9 años de edad, comenzó la Primera Guerra Mundial, fecha para la cual él y su familia habían aprendido a sobrevivir y a saber lo que era ser pobre. Viktor realizó sus estudios de bachillerato, donde manifestó una percepción aguda de la realidad humana y un interés especial por las ciencias. Hace un día, el profesor del curso de Historia Natural afirmó que la vida humana no era otra cosa que un proceso de combustión y de oxidación. Esta afirmación movió a Viktor a ponerse de pie y plantear inmediatamente la siguiente pregunta. Si es así, ¿cuál es el sentido de la vida humana? En los años de escuela, Viktor estudia filosofía natural y se dedica a la lectura de la psicología aplicada. Crece su interés por el psicoanálisis de Sigmund Freud e inicia una correspondencia con él siendo aún estudiante de bachillerato. Pronuncia su primera conferencia sobre el sentido de la vida en el grupo de estudios filosóficos de la Universidad Popular de Viena. En 1925 se distancia del psicoanálisis y da un giro hacia la psicología individual de Alfred Adler. Participa en el tercer Congreso de Psicología Individual en Düsseldorf. Frankl expone una idea no ortodoxa. No deben de entenderse la neurosis solo como un medio, sino también como una expresión de la persona. Primera vez que emplea en una conferencia académica el concepto de logoterapia. Funda los centros de asesoramiento para la juventud de Viena y otras ciudades. Da conferencias en Berlín y en la Universidad de Budapest. En 1933, en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Viena, ejerce como psiquiatra psicoterapeuta hasta 1937. Comienza a emplear el concepto análisis existencial,
en su escrito Filosofía y Psicoterapia. En 1936 obtiene la especialidad en Neurología y Psiquiatría. En 1938 las tropas de Hitler invaden Austria. En los primeros años de guerra, Víctor trató de obtener una visa para trasladarse a los Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta no se le dio hasta el año de 1941. Esta nueva situación se presentó con una pregunta concreta en su vida que él solo podía responder. Por un lado, tendría un futuro muy probablemente pacífico y desahogado en América, donde podría ejercer su profesión. Por el otro, estaba la realidad determinada de su presente: Austria anexada a la Alemania nazi. Además de sus numerosos pacientes de clínica, miles de sus compatriotas experimentaron el gran holocausto de la guerra y la exterminación. Otro elemento muy importante en esa decisión fueron sus padres ya ancianos. Su hermano mayor, Walter, había sido detenido con su cuñada Elsa y enviados a Auschwitz. Su hermana menor, Stella, había aceptado emigrar a México para posteriormente radicar en Australia, donde murió en 1996. El Dr. Frank lo narra así: era libre para marcharme, desarrollar y defender mi teoría. Mis padres estaban contentísimos y compartirían conmigo la alegría de verme a salvo en el extranjero. Sin embargo, no me decidí a usar el deseado pasaporte, pues sabía que al poco tiempo de marcharme, mis padres ancianos serían deportados a cualquier campo de concentración. La duda me corroía. El 17 de diciembre de 1941, Víctor contrae matrimonio con Tilly Grosser en el registro civil de Leopoldstein, Viena. Meses después, los nazis obligaron a Tilly a abortar a su primer hijo. A los 37 años de edad, en septiembre de 1942, el Dr. Víctor Frank es deportado al campo de concentración de Dresden, junto con su esposa y sus padres. Le asignan como prisionero el número 119-104. Su padre muere en el campo de Dresden el 13 de febrero de 1943, a causa de la debilidad por hambre y 2 neumonías con edema pulmonar terminal, a los 82 años de edad. En octubre de 1944, Víctor se despide de su madre porque es trasladado a Auschwitz con su esposa. Posteriormente, ambos pasan a los campos filiales de Dachau. En este mismo mes y año, su madre es trasladada a Auschwitz y muere en la cámara de gas a los 65 años de edad. La liberación del campo de Türken por las tropas norteamericanas llega el 27 de abril de 1945. Frank regresa a Viena. Allí sufre pérdidas familiares, reflexiona cómo escapó de la muerte y comienza a buscar un nuevo sentido: el para qué habrá quedado vivo. Al terminar el año es nombrado jefe del Departamento de Neurología del Hospital Policlínico de Viena. En Auschwitz también sería separado para siempre de su esposa Tilly, quien muere en el campo de concentración de Bergen-Belsen, después de la liberación de los ingleses en agosto de 1945. Se cree que, debilitada al extremo por el hambre, probablemente murió pisoteada por la multitud que se agolpeaba contra la pared durante la liberación del campo de concentración. En el mes de noviembre de 1945, el Dr. Frank reconstruye totalmente su manuscrito de lo que fuera su primer libro y que le fue arrebatado al entrar al campo de concentración. Lo rehace con base en 2 docenas de papelitos en los que tomó notas taquigráficas, contenido el esquema general de su trabajo, llamándolo así logoterapia y existencialismo. Poco antes de la Navidad de 1945, llamó a 3 secretarias y les pidió que tomaran nota de algo importante que quería expresar. Y así, durante 9 días, entre lágrimas, fue dictando el testimonio de sus experiencias en los campos de concentración. Consideró entonces que sería conveniente transmitir anónimamente y en forma de libro todo lo vivido. Así, en 1946 publica su libro Un psicólogo en el campo de concentración. En ediciones posteriores a este libro se le conoce como El hombre en busca de sentido. En julio 18 de 1947 se casó por segunda vez con Elli. En 1950 funda la Sociedad Médica Austriaca de Psicoterapia y es elegido como su primer presidente. Con su libro
Logos y Existencia, publicado en 1951, Frank completa su fundamentación antropológica de la logoterapia. En 1954, las universidades de Londres, Holanda y Argentina invitan a Frank a impartir lecciones. En Estados Unidos, Gordon Alterman promueve a Frank, así como la publicación de sus libros. En 1966, la Universidad Metodista del Sur de Dallas, Texas, recibe a Frank como profesor invitado. En base a sus lecciones se publica La Voluntad de Sentido. En 1970, en presencia de Frank, la Universidad Internacional de San Diego, en California, inaugura la cátedra de logoterapia. En 1978, Frank hace su primera visita a México. La Universidad Iberoamericana participó de su mensaje en una conferencia magistral titulada La voz que clama en demanda de sentido. En 1987, Frank regresa a México a participar como invitado especial en el Congreso Gente Nueva, en Guadalajara, Jalisco. En 1992 se funda en Viena el Instituto Viktor Frankl por un grupo de amigos académicos. En 1995, parte de su autobiografía es publicada con el título Lo que no está escrito en mis libros. En julio de 1996 hace su última entrevista ante un numeroso público de especialistas con motivo del primer Congreso Mundial de Psicoterapia en Viena. Durante el semestre de invierno, da su última clase en la Universidad de Viena. Permite la publicación de su último libro, El hombre en busca de sentido. Bueno, podemos observar así en este video rápido de su biografía. Yo creo que muchos de ustedes tienen mucho que decir o qué les pareció el video. Yo creo que en un poquito más adelante, cuando tengamos la sesión abierta de preguntas y respuestas, a lo mejor me gustaría que alguien lo comentara. Pero creo yo que una persona que vivió en este sentido los campos de concentración y que salió no solamente libre de ahí, sino que después de eso tiene una vida muy próspera o se genera una vida muy próspera, pues tiene mucho que decirnos, ¿no? Él es el fundador de la logoterapia. Ahí en una de las imágenes, cuando estaba el video, por ahí le circulé con el mouse la cara de una mujer. Ella es Elizabeth Lucas, era discípula, una de las discípulas, podríamos decir, más cercanas a Viktor Frankl, que es la autora del texto que ustedes leyeron hace unos días, y hasta donde tengo entendido, aún sigue con vida. O sea, todavía es una señora ya grande de edad, pero aún sigue con vida. Es lo que tengo entendido, que todavía no fallece, creo que todavía está con vida. Y tiene varios libros. Ella sigue produciendo algo de artículos, algo de conferencias, obviamente ya por su edad no tan seguido. Pero bueno, partiendo de esta realidad y partiendo de la propuesta de Viktor Frankl, podemos observar que hay ciertos elementos. Y uno de los elementos fundamentales es esta afirmación que el hombre se realiza en base a la satisfacción de sentidos. ¿Y qué es el sentido? Pudiéramos sintetizarlo diciendo que el sentido es la realización del por qué tú estás en este mundo. No somos una casualidad que estemos en el mundo, somos una causalidad. Somos causa para algo, somos causa para alguien. Entonces, si nosotros tratamos de encontrar cuál es el sentido de nuestras vidas, nos va a ir orientando y nos va a llevar a tomar decisiones. Frank hablaba de 3 tipos de sentido: el suprasentido, un sentido que escapa incluso a la comprensión misma del ser humano; un sentido de la vida, que es esta afirmación o esta creencia, esta seguridad de que yo estoy en este mundo para realizar algo; y el sentido del momento. El sentido del momento es ese día a día, esas acciones que yo estoy realizando en mi vida cotidiana y que están dotando de sentido a mi vida misma. Pudiéramos decir que es como estar ahorrando en un cochinito, estar poniendo monedas día con día y que van juntando a la postre
un mismo objetivo, que es irme de vacaciones, que es comprarme alguna cosa que añoro. Entonces, ese sentido del momento o ese sentido del día a día, ese lo voy construyendo, como su nombre lo dice, en mis actuaciones. El hecho de que ustedes se conectaran el día de hoy tiene que ver con su sentido de vida. ¿Por qué? Porque la invitación, al ser puesta en Facebook, o sea, prácticamente, por ahí tenemos a Lupita Cabral, se me hace que tienes el micrófono abierto, Lupita, ¿no lo cierras, porfis? Como les comentaba, o sea, del N número de personas que vieron la publicación en Facebook, sabemos que el Big Data nos permite... no quiero quitarla, ¿cómo se llama? La mampara. Porque como me que se lo puedes cerrar tú, desde como administradora, se lo puedes cerrar. Que quede parejito, porque si no va a quedar. Ahí está, gracias. Muy bien. Estas son cuestiones de la tecnología, ¿verdad? Sí, no. Entonces les decía, de todas las personas que pudieron conectarse, ustedes decidieron conectarse. Puede ser que sean conscientes de por qué lo hicieron. Puede ser que había una cosquillita espiritual que los llevó a conectarse. Digo, hay N número de cursos que en este mismo momento se están transmitiendo y tú decidiste tomar la decisión por conectarte a este. Eso tiene que ver con tu sentido de vida. Eso tiene que ver con que este curso para ti en este momento tiene algo que a lo mejor no es consciente, pero tiene algo que decirte. Entonces, Frank nos dice pues que el ser humano solo puede realizarse en la medida que satisface un sentido. Y lo que es más interesante, a diferencia de muchas teorías que buscan en la autorrealización, si ustedes se acuerdan de aquella pirámide de Maslow, que también es muy famosa, donde en la cúspide de la pirámide se encuentra la realización personal, el Viktor Frankl dice, no, dice, es que no podemos caer en esa visión de que lo más importante de este mundo somos nosotros, como si fuéramos un fin en sí mismo. Dice, lo más importante está fuera de nosotros y qué es lo que nosotros podemos darle a este mundo. ¿Qué es lo que Jesús Elizarras, Marisela Martínez, Rocío Trujillo, José Luis Jiménez le pueden dar a este mundo y que solamente ellos le pueden dar? Dice, eso es lo importante. Eso es lo que tienes que realizar en este mundo. Que de tal suerte que tú, si tú no estuvieras aquí, nadie más lo pudiera dar. Nadie puede ser el padre que tú eres, nadie puede ser el hermano que tú eres, nadie puede ser el hijo que tú eres. Entonces, pero siempre el sentido está fuera de uno, nunca se encuentra en uno mismo. O sea, uno se realiza en la medida que uno realiza un sentido fuera de sí mismo. Frank toma una frase que incluso muchos se la han achacado a él, no es de él, por ahí la van a ver, y es: quien tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. En realidad es una frase de Federico Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. Muchos se la adjudican a Frank, no es de Frank. Frank la retoma y él dice, bueno, es que si tú tienes algo para qué, es como la mamá que se levanta en las noches porque su hijo está llorando, porque su hijo tiene temperatura. O sea, la madre tiene un para qué. Claro que está cansada, claro que a lo mejor no ha sido el mejor de sus días, pero ese para qué que es su bebé, ese para qué que es su hijo, lo va a llevar a levantarse. Y entonces nos dice, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona a sobreponerse a las dificultades como tener la conciencia que tiene una tarea que realizar. Entonces, volvemos a ver esta congruencia, ¿no? Y dice Frank, puede ser un amor, puede ser una tarea, puede ser algo. Y él decía a algunos de sus pacientes, ¿qué evita que usted se suicide? Y el paciente dice, bueno, es que tengo hijos, es que tengo un libro, es que tengo algo. Y entonces esa tarea es la que nos va a guiar en el sentido. Entonces, si ustedes observan, podemos ya empezar a vislumbrar un poquito cómo es el sentido más allá de la pérdida. O sea, la pérdida, si bien es cierto, es un momento borrascoso, es un momento doloroso, es un momento que nos rompe con el continuo de nuestra vida. Esa ruptura no acaba con nuestra vida. Tan no acaba que estamos con vida. Sin embargo, a veces se ve de una manera tan catastrófica, y no dudo que lo sea. Hay gente que ahorita en esta pandemia fue una situación catastrófica que lo que construyeron, y así lo decía la gente de Airbnb, estas personas que rentan
la aplicación que renta casa, dice, lo que construimos en N años se nos ha caído en 4 meses. Entonces imagínate, ¿no? O sea, ¿cuántos negocios que tú conociste antes de entrar a la pandemia eran exitosos, estaban en pleno desarrollo, los veías llenos de gente, y ahorita pasas y ves un letrero que dice, se renta. Se los comió la renta. Entonces, es catastrófico y a la vez puede llegar a parecer que todo termina precisamente con esta ruptura. Entonces, cuando se nos olvida el para qué estábamos haciendo las cosas, podemos llegar a esta falsa cresta, a esta angustia de que todo ha terminado. Entonces nos dice Frank, tenemos que empezar por cambiar un poquito la pregunta. Somos muy dados a preguntarnos por qué. Porque a mí, si ustedes recuerdan el texto de Elizabeth Lucas, ella decía, bueno, es que la gente siempre anda buscando el por qué, pero eso te mete en un círculo vicioso. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el destino? Y incluso ella decía, es como si el pajarito se preguntara, ¿por qué este cable es de alta tensión? No, dice, es que no hay explicación. Hay situaciones que no tienen explicación y que te pueden llevar lejos de salvarte, lejos de avanzar, te pueden llegar en una espiral hacia el vacío. ¿Por qué? Porque se incrustan en la culpa. Entonces dice, la pregunta no debe ser por qué, la pregunta debe ser ¿para qué? ¿Para qué es esto que estoy viviendo? ¿Para qué me va a ayudar? Si ustedes observan, aquí ya nos está empoderando de una decisión, de una actuación, de una responsabilidad ante nuestra vida. No la podemos cambiar, no. Probablemente hayamos contribuido a la pandemia, probablemente. Pudiéramos caer en locuraciones y el cambio climático si yo usaba aerosoles, pero lo que sí podemos estar seguros es de que tenemos que hacer algo. ¿Para qué nos va a servir esta situación? Y eso depende de ti, eso depende de mí. Y cada uno de nosotros la está viviendo de manera diferente. Cada uno de nosotros la está viviendo de una manera que le tiene que dar una respuesta a la vida. Entonces, tenemos una pérdida, mínimo tenemos la pérdida de la cotidianidad. Hemos perdido la cotidianidad de nuestra vida. Lo que antes era algo demasiado sencillo, por así decirlo, algo a lo que ya nos habíamos acostumbrado, ya era nuestra zona de confort, ahora de repente se quiebra y viene la pregunta, ¿para qué te va a ayudar esto? ¿Qué has encontrado en este momento de pandemia? ¿Qué has conocido de ti en este momento de pandemia? ¿Qué has descubierto? ¿Para qué te ha servido? Entonces, la pregunta que ayuda a la concreción del sentido siempre es una pregunta activa. Siempre es una pregunta que te hace a ti artífice de tu vida, no una víctima de tu vida. Entonces, la pregunta, pues, no es causal, no es buscar culpables, sino es intencional. ¿Qué voy a hacer yo a partir de esto? Soy libre, soy responsable, ahora tengo que tomar la vida en mis manos. Recordamos aquí esta frase, John Paul Sartre, dice, el hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Hay algunos que la ponen un poquito más completa, dice, el hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo con lo que otros hicieron de él. O sea, hicieron nuestros padres, pueden ser que fueron buenos, pueden ser que fueron malos, no lo sé. Padres buenos no dan hijos buenos, padres malos no dan hijos malos. Si eso fuera, tú y tu hermano serían iguales. Bueno, si es que tienes hermanos, ¿verdad? Si no tienes hermanos, pues obviamente no. Pero, o sea, si en la misma familia tenemos el mismo contexto, y no por eso somos iguales. Podemos conocer historias, y esas abundan, de que a partir de la desgracia se construyó una verdadera riqueza, y a partir de la riqueza se construyó una verdadera desgracia. ¿Qué quiero decirte con esto? Lo que dice John Paul Sartre. ¿Qué es lo que somos? Lo que nosotros hacemos con las condiciones que nos tocó vivir. ¿Que nos hubieran gustado otras condiciones? Probablemente. ¿Que nos hubiera gustado que pasara otra cosa? Probablemente. Pero la cuestión es que aquí estoy hoy frente a ti, tú estás frente a mí, de manera virtual. Simplemente piensa en una cosa.
Si no hubiera habido pandemia, es muy probable que esta charla no se diera. Es muy probable. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en otra dinámica, ¿no? Nuestra vida tiene otra dinámica. A lo mejor estarías ahorita en tu lugar de trabajo, a lo mejor yo estaría en otro lugar, incluso probablemente hubiera sido esta charla de manera presencial. Entonces la gente que está desde Colombia, la gente que está desde España, es muy probable que no hubiéramos coincidido. Entonces vemos cómo a partir de esto nos llevó a tomar nuevas decisiones. Tenemos 70 personas, en la aula nada más que en 50, 20 se hubieran quedado afuera. Entonces, vemos cómo una situación nos puede llevar a tomar nuevas decisiones. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer con esta situación? Y para eso tenemos 3 tipos de valores. La logoterapia nos habla de 3 tipos de valores: valores de creación, valores vivenciales y valores de actitud. Valores de creación. Lo que yo puedo hacer. ¿Qué implica con esto? Pues que nos conozcamos. Les apuesto que muchos de ustedes, y me incluyo entre ellos, hemos descubierto nuevas habilidades a partir de que estamos en pandemia. Ahora tenemos gente que es buena para cocinar y que nunca había tenido la oportunidad de cocinar porque no tenía tiempo. Hace poquito platicaba yo con una amiga y me decía, oye, ¿qué crees? Le digo, he descubierto que me gusta la cocina. Y le digo, ¿cómo que has descubierto que te gusta la cocina? Dice, sí, es que nunca tenía tiempo para cocinar. En la mañana chambeaba, en la tarde daba clases. Dice, y ahora que he estado en la pandemia, me he descubierto que me gusta. Dice, y no soy tan mala. O sea, crearon algo nuevo. Y tal vez ustedes han encontrado nuevas cosas, nuevas riquezas que existían en ti, pero que no tenías tiempo. Esos valores de creación es la posibilidad que tenemos de transformar. Valores vivenciales es lo que recibimos del mundo. Estos valores, por lo regular, son valores pasivos. ¿A qué nos referimos con valores pasivos? Que es algo que yo recibo de mi entorno, recibo del otro. Yo puedo amar a alguien, pero yo no puedo forzar a que esa persona me ame. De la misma manera que el otro me puede amar y a lo mejor yo no lo correspondo. Casi siempre nos acordamos de la gente que nos rechazó, pero no de la gente que rechazamos. Digo, no creo que nadie se te haya declarado, se te haya insinuado y que tú le hayas dicho, no, gracias, soy casado, o no, gracias, ya tengo novia. O sea, nos acordamos del que nos rechazó, ¿no? Y de que cuando te le declaraste y te dijo, no, ¿sabes qué? No eres mi tipo. Pero hay gente que te ama y eso lo debes de recibir aun donde tú no lo ames. O sea, el amor no es bidireccional, el amor es unidireccional, porque solamente eres responsable del amor que das, no del amor que recibes. Ese es un ejemplo de valor vivencial. ¿Qué otro valor vivencial tenemos? Tenemos los valores vivenciales de la música, tenemos los valores vivenciales de una buena taza de café. El viernes pasado, vivencié unos excelentes quesos de cabra. O sea, alguien nos regaló unos quesos de cabra con frutos secos. O sea, esos valores vivenciales nos llevan a disfrutar la vida y es algo que la vida te da un atardecer, te da la lluvia. O sea, tenemos que apropiarnos del sentido a partir de las vivencias. Una charla con un amigo, un buen libro. O sea, la vida está llena de vivencias que nos pueden dotar de sentido. Y decía Frank, y tenemos otros tipos de valores que son los valores de actitud. Cuando ya no podemos cambiar la realidad que nos ha tocado vivir, dice, siempre nos va a quedar una última opción. ¿Y cuál es la última opción? La actitud con que yo voy a enfrentar esta realidad. Esa realidad yo la puedo cambiar. No, no la puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar mi actitud con la que la viva. Entonces, la actitud, dice, esa es una libertad que nadie te puede quitar. O como decimos aquí en México, flojito y cooperando. O sea, si ya te va a ir mal, pues cuando menos disfrútalo. ¿Por qué? Porque de todas maneras la situación está difícil y todavía le agregamos una mala actitud. Había un señor que cuando yo era niño le robaron su camioneta.
saben ustedes que hace algunos años uno prácticamente dejaba las camionetas con las llaves prendidas, puestas y no pasaba nada. Bueno, a este señor le roban su camioneta y me acuerdo que él salía a vernos jugar fútbol cuando éramos niños y llega el hijo mayor del señor y le dice, ¿por qué estás tan tranquilo si te robaron tu camioneta? Y el señor voltea y le dice con su cigarro, la pierna cruzada, el cigarro en la mano, le dice, ya me robaron la camioneta, que no me roben mi tranquilidad. ¿Ya? A final de cuentas, él podía estar angustiado. El que estuviera angustiado no le iba a revolver la camioneta. Probablemente, digo, yo era un niño, yo no sé si ya había puesto la denuncia, ciertamente nunca le encontraron esa camioneta, yo nunca la volví a ver por mi casa, pero el señor, a mí me quedó muy marcado eso, que no me borre la tranquilidad, que no me robe la tranquilidad. Es una actitud ante una situación que no podemos cambiar. Y es aquí donde precisamente se engancha lo que es las pérdidas. Las pérdidas tienen que responder a esto. Dice, la vida puede tener sentido. A veces es bonito hablar del sentido desde la creación, es bonito hablar del sentido desde la vivencia. ¿Por qué? Porque eso es padre, ¿no? Es padre hablar desde que yo amo, desde que me siento amado, desde que puedo hacer. Pero Frank mismo dice, bueno, pero la vida puede tener sentido en cualquier condición, en cualquier circunstancia, en las partes trágicas de la vida. Y dice Frank, dice, sí, sí puede. Y aquí dice Nietzsche, retomamos nuevamente a Nietzsche, dice, pero no fue el sufrimiento mismo su problema, sino la ausencia de respuesta al grito de la pregunta, ¿para qué sufre? La respuesta al grito de la pregunta, ¿para qué sufre? O sea, nadie está llamado, si el sufrimiento no tiene sentido, es muy fácil que perezcamos ante él. Recordemos un poquito lo que nos decía Elizabeth Lucas en su libro. Parto del supuesto que todos lo leyeron. Si no lo leyeron, por ahí Dora creo que se los puede proporcionar ahí en el chat, se los puedes mandar en el archivo, para que si no lo han leído, en la tristeza perdió el amor, sí, a veces tengo tantos libros en la cabeza que se me cruzan, pero ahí se los puede compartir esta Dora en el chat, lo pueden descargar. En uno de los capítulos, Lucas dice eso, dice, bueno, dice, esta chica que después de haber vivido la belleza de ser la moza más, no de lama, sino la moza de la mujer, no crean que llena de lama, la mujer más hermosa y que era pretendida y que se iba a casar, de repente tiene un accidente y su vida cambia, ¿no? Cambia y empieza a ser una vida que le da gangrena, le amputa una pierna, está tendida. Y entonces ella dice, bueno, dice, mi sufrimiento tiene un sentido. ¿Por qué? Dice, es mi sueño que con mi sufrimiento estoy ayudando, en el caso de ella, pues es creyente, dice, estoy ayudando con mi sufrimiento a purgar las penas de mis familiares, a purgar, a darle un sentido. Y entonces, esa respuesta al sufrimiento, desde la actitud, dice, hace que el sufrimiento no sea menos doloroso, pero sí que tenga mayor sentido. Constantemente vemos en los hospitales gente que puede estar en su lecho de muerte, pero con una sonrisa. ¿Por qué? Porque sabe que esa sonrisa dota de sentido a veces al personal de salud. Cuando uno va y ve la actitud de un enfermo, una actitud positiva, nosotros como personal de salud, o sea, decimos, bueno, si él estando en su lecho de muerte tiene esa actitud ante la vida, es un aliciente para yo también mejorar mi actitud ante la vida. Entonces, cuando le encontramos el sentido al sufrimiento, no que amemos el sufrimiento, eso también lo dice Frank, no se trata de amar el sufrimiento y buscar sufrir por sufrir, no. Es ante una situación que yo no puedo cambiar, que sería el sufrimiento inevitable. Ante este sufrimiento, yo puedo darle un sentido. Y ese sentido trasciende al sufrimiento. Entonces, dice Frank allí en su libro La psicoterapia al alcance de todo, dice que el sufrimiento es la última y la mayor de las posibilidades del sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la creación y la vivencia tiende a ser algo rico y algo que probablemente todos dijéramos, sí, pues es normal encontrarle sentido a lo bonito. Dice,
Pero el verdadero desafío es encontrarle sentido al sufrimiento. Porque ahí es donde tú descubres la última de las posibilidades. Esa posibilidad del absurdo. La posibilidad de decir, aún en esta situación, la vida tiene sentido. Frank tiene una frase que dice, sí a la vida a pesar de todo. O sea, sí a darle sentido aún en cualquier situación. Pero eso es una responsabilidad mía. Es algo que yo puedo o no quiero asumir, pero siempre está en mis manos. Con esto que no te duela, que no sea doloroso, no. O sea, es que este dolor, más allá del dolor, se transforme o lo transformemos en algo que dote de sentido para las personas que están a mi lado. Cuando nos centramos solamente en nosotros mismos, cuando nos volteamos a ver solamente a nosotros mismos, el sufrimiento no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a demandar, incluso empezamos a generar esta visión de la víctima. Veme cómo estoy sufriendo y tú todavía me tratas así, ¿no? ¿Cuántos enfermos negocian con su dolor? ¿Cuántos enfermos a partir de su dolor quieren tener prerrogativas, ¿no? Si yo sufro tanto, ¿por qué no me tratas mejor? Si yo ya estoy sufriendo tanto, ¿por qué no eres más condescendiente conmigo? Entonces, Frank nos habla de esta tríada trágica, que es el sufrimiento inevitable, la culpa inexcusable y la muerte inevitable. Es ante esta situación, es ante esta realidad que el hombre se ve interpelado, al hombre se le hace una pregunta que él y solamente él puede responder. Cuando estás ante una situación de sufrimiento que no la puedes cambiar, él mismo dirá, tenemos que tener un optimismo trágico. Por eso podemos tener los ojos llorosos, pero la sonrisa en la boca. Nos tapamos los ojos con estos lentes, la sonrisa dice, bueno, al mal tiempo, buena cara. El mal tiempo no depende de mí, el mal tiempo no depende de ti. ¿Qué gano yo con maldecir al Creador si es que creo en una divinidad? ¿Qué gano yo con eso? Acuérdense que también en el texto, digo, hago alusión al texto porque sé que era parte de esta situación de la lectura para poder comentarlo. O sea, ¿cómo proyectamos hacia los otros el dolor, ¿no? ¿Cómo proyectamos hacia el otro la culpa? ¿Cómo proyectamos hacia el otro la responsabilidad de nuestro sufrimiento? Nosotros proyectamos al mundo, proyectamos a la creación, proyectamos a mi pareja, proyectamos a mis hijos, proyectamos a la enfermedad. No quiero decir que la niegues, no. Quiero decir que la aceptes, que la asumas, porque solamente cuando la asumimos la podemos transformar. A veces la podemos transformar de una manera real y a veces solamente la podemos transformar desde la actitud. ¿Por qué digo que a veces la podemos transformar de una manera real? Porque es muy probable que existamos muchos enfermos que no nos hagamos responsables de nuestra enfermedad. ¿Cuántos enfermos conocemos que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen X padecimiento, una crónica, y no te haces responsable de tu enfermedad? Te la pasas negando a la enfermedad. No la tengo, o la actúas de manera solamente cuando te sientes mal. Cuando te sientes mal, entonces me tomo la pastilla. No, entonces no te estás haciendo responsable de tu enfermedad. Y entonces ahí sí la puedes transformar, o sea, puedes transformar la calidad de vida. Hay otras situaciones que no se pueden transformar. ¿Por qué? Porque la enfermedad, la circunstancia, no depende al 100%. O sea, pero sí podemos cambiar nuestra actitud. Entonces, aquí era lo que yo les comentaba hace un ratito, dice, el hombre no ha de buscar sufrir porque a través del sufrimiento pueda llegar a un grado de realización. O sea, no queremos que seas un mártir. No queremos que andes buscando sufrir por sufrir. No. Sí, lo primero que estamos llamados es a los valores de creación. ¿Qué pasaría si alguien llegara hasta ti y te dijera, oye, ¿sabes qué? Me duele enormemente el pie porque traigo una piedra en el zapato.
¿qué le diríamos? Pues quítatela. No, pero es que gracias a esta piedra en el zapato. No, espérame. O sea, nadie está llamado a sufrir porque sufrir. O sea, siéntate, quítate la piedra en el zapato. O sea, crea, haz, actúa, usa tus valores de creación. Pero si tu sufrimiento es a partir de una pérdida, no puedes decir, quítate la pérdida, ¿no? O sea, ahí tendríamos que cambiar nuestra actitud. Pero lo primero es, ¿puedes hacer algo? Hazlo. No se trata de sufrir por sufrir. Lo primero que estamos llamados es a la creación, a hacernos responsables de nuestra vida, a quitarnos la etiqueta de víctimas, es decir, pobrecito de mí, no pobrecito de ti. ¿Puedes hacer algo? Hazlo, cámbialo, busca, acércate, transfórmalo. No puedes hacerlo, entonces ya entraremos a otro tipo de valor. Pero el primero es, si puedes hacer algo, hazlo. Entonces el sufrimiento inevitable es aquel sufrimiento que no está en mis manos transformarlo, sino que tengo que afrontarlo. Fisotti, un logoterapeuta, nos dice, hay 3 formas de afrontar este sufrimiento inevitable. O sea, primera es, ¿puedo cambiarlo? No, sí. Si no lo puedo cambiar es prestación. Es cuando a partir de mi experiencia dolorosa, yo te la presto para que tú, si quieres, aprendas algo. El hombre en busca de sentido, el libro del hombre en busca de sentido, creo que es uno de los mejores ejemplos de prestación. Gracias a la escritura del hombre en busca de sentido, de las vivencias que tuvo Víctor Frank en el campo de concentración, muchos de nosotros, y me incluyo entre ellos, tuvimos un giro radical en nuestras vidas. ¿Qué tan radical sería mi giro que cambié de vocación? A raíz del hombre en busca de sentido, yo estaba en un seminario, luego el hombre en busca de sentido, dejo el seminario, iba a ser sacerdote, dejo el seminario y digo, me voy a buscar psicología, creo que mi vida está por ahí, a partir del hombre en busca de sentido. Y como eso pudiéramos encontrarnos muchas otras historias, ¿no? ¿Por qué? Porque Víctor Frank me prestó su sufrimiento y a partir de su sufrimiento, a partir de sus enseñanzas, yo encontré un sentido para mí. Pero tú puedes encontrar que alguien te ha prestado su sufrimiento. ¿Quién nos ha prestado a veces su sufrimiento? Nuestros padres. Hemos aprendido de nuestros padres. De decir, es que mi padre, con esa actitud de, aún ante la tribulación, mantenerse firme, mantenerse entero, pues te estaba prestando su sufrimiento. Él, a partir de lo que él vivió, nosotros nos fuimos desarrollando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prestar nuestro sufrimiento. Crecer. Si yo soy el que estoy padeciendo el sufrimiento inevitable, puedo tener un crecimiento. ¿Qué has crecido? Pregúntate, ¿qué he crecido a partir de este sufrimiento que me ha traído la pandemia? ¿En qué aspectos de tu vida has crecido? ¿Qué has madurado en tu vida? Estoy seguro de que algo has crecido. ¿Te has hecho más paciente? ¿Te has hecho más tolerante? A lo mejor te hiciste hasta más bueno para platicar, porque tenías que platicar con tu pareja. Pues, sí, dices, bueno, pues ya estamos aquí, pues cuando menos, a ver, cuéntame algo, ¿no? Has crecido en los medios en las tecnologías de la información. Mi jefe de la oficina tiene 92 años, un señor de 92 años conectándose a Zoom. O sea, antes eran cosas del demonio, pero ya creció, ya evolucionó. ¿Por qué? Porque se tuvo que adaptar. Dice, yo quiero platicar con ustedes, aprendo a manejar Zoom. Entonces, vamos creciendo y vamos madurando. Entonces, el sufrimiento pues también es un camino hacia la realización humana. Es esos valores que ya nos radican en hacer, sino en vivir, ¿no? Y por eso dice Frank, nos lleva a los más altos logros humanos. Pasaríamos a la culpa inexcusable. Déjenme checar, siempre me come el tiempo. Chispas. Bueno, la culpa inexcusable. O sea, siempre
para que exista la culpa, tiene que surgir de la libertad. Solamente soy culpable de lo que puedo realizar libremente. Puedo ser responsable de algo, pero no culpable. Imaginemos, ustedes ven cómo manoteo, dicen que hablo con las manos, pero imaginemos que tengo aquí mi taza de café y en una de estas de estar manoteando yo, le doy un golpe y la tiro. Se cae y la persona que hace el aseo me dice, oye, ¿cómo es posible? Ya acabo de barrer y de trapear y ya me volviste a tirar. Pudiéramos decir, ¿soy culpable? No, solamente soy responsable. Sí, fue mi responsabilidad haberla tirado, porque no tuve el cuidado, pero no fue un acto ejecutado desde mi libertad. ¿Por qué? Porque no era yo no quería tirarlo, y menos cuando todavía tiene café. Entonces, la culpa tiene que surgir de la libertad. Cuando yo tengo una actuación libre, entonces puede ser una situación de culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión hacia un valor y ese valor no lo transgredí. Cuando uno transgrede los valores que son intrínsecos a mi existencia, a mi persona, cuando los transgredo, me surge un sentimiento de culpa. Entonces, tenemos dos tipos de culpa, la culpa justificada y la culpa injustificada o la culpa existencial. Cuando realmente esta culpa no es justificada es cuando es por un error, como era el caso que yo les decía de la taza. O sea, ¿qué puedo hacer? Bueno, tener más cuidado. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Entonces, pues pongo mi taza más adelante. La pongo adelante para no derramarla. Eso tengo que aprender. Porque si estoy como José Alfredo Jiménez para nosotros los mexicanos es el poeta del pueblo. Y dice José Alfredo, siempre caigo en los mismos errores, ¿no? Si siempre estoy tirando las tazas, pues entonces sí soy responsable y soy culpable de eso, porque no he aprendido de ello. Entonces, si ya sé que como manoteo, pues alejo la taza. Entonces, la culpa injustificada es aquella que surge del error y en todo caso hay que explicar el error, hay que asumir el error, hay que asumir que nos equivocamos, que somos responsables, pero quitamos el sentimiento de culpa. ¿Sí? Pensémoslo en una enfermedad crónico-degenerativa. Hay gente que se siente culpable porque le dio, no sé, hipertensión. Todas las personas que no se cuidan, que comen excesivamente, que no hacen ejercicio, ¿van a ser hipertensas? Pues no. Ya, si hay una responsabilidad, claro, porque era tu responsabilidad cuidarte. No correr, cierra la puerta, Lizoncita, buenos días. Buenos días. Ya le cierro. Es que nos saludó, ¿no? Hay que ser educados, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, yo no puedo saber, decía un viejito, el otro día me tocó verlo en una tienda de conveniencia. Y el viejito dice, tengo 72 años y desde los 15 años fumo y me tomo 2 refrescos de cola, para no decir marcas. 2 refrescos de cola al día. Dice, yo pienso que el día que deje de tomármelos, me voy a enfermar. Entonces no me los dejo de tomar. Podríamos decir, oye, este señor, ¿por qué no le da enfisema pulmonar? Este señor, ¿por qué no tiene diabetes? No lo sabemos. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Eres responsable? Sí, eres responsable de tu alimentación. Pero el hecho de que tengas una mala alimentación necesariamente te va a dar una enfermedad crónica degenerativa. Hay muchas posibilidades. ¿Fuiste responsable? Claro. ¿Eres culpable de que te haya dado diabetes? Probablemente no. Porque tú no lo hiciste. ¿Eres responsable? Claro que eres responsable de no te cuidado. Pero eso no significa que tú conscientemente te has enfermado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque luego la gente empieza a castigarse por situaciones que están fuera de su control. Me decía una mamá en una ocasión, es que si yo no le hubiera prestado el carro a mi hijo estaría con vida. Y se sentía culpable. Bueno, señora, ¿era la primera vez que se lo prestaba? No. Usted se lo prestó y le dijo, tenga, te presto las llaves del carro para que vayas y te des en la torre. Pues no quería yo eso. Claro, era su responsabilidad prestárselo o no prestárselo. Pero de
que se lo haya prestado no se sigue que su hijo haya tenido un accidente. Porque usted no iba conduciendo. Porque no fue una falla técnica. Fue una situación. Pero es que si no le hubiera dado permiso, si vemos cómo buscamos adjudicarnos una culpa en una situación que no nos corresponde. Entonces, la culpa existencial, pues, es aquella que surge de nuestras decisiones, es aquella que surge de nuestros actos libres y voluntarios. Y entonces, ante a esta culpa, sí podemos hacer algo. Porque si bien es cierto, la culpa permanece en el tiempo, también la actuación permanece en el tiempo. Decía Frank, la mejor forma de existir es haber sido. Dice, porque lo que tú trajiste a la vida, lo que tú trajiste a la existencia, dice, eso ya no se puede borrar. Las decisiones que tomaste y que las perpetuaste en la eternidad, esas ya no se pueden borrar. ¿Por qué? Porque son decisiones de 1000 posibilidades o de N posibilidades, de millones de posibilidades que tú tienes, tú vas dándole existencia a algunas. Y entonces, esa que tú le diste existencia se lleva a la eternidad. ¿Cuántas posibilidades tenía yo de llenar mi taza? Muchísimas. Agua, leche, café, chocolate, refresco, café, té de N. Y entonces, de todas las posibilidades probables, yo decidí una. Y esa una que yo tomé, se llamó café, ya la llevé a la eternidad. Hoy, ya se me olvidó el día, hasta los días que vivo, déjenme ver, checo, qué día son. Hoy, 13 de julio, solamente existe una realidad, que yo tomé café con usted. Pude haber tomado té, pude haber tomado agua, pude haber tomado leche, pero la única realidad existente y que ya nada la va a cambiar es que tomé un café con usted. Entonces, el hombre puede ser responsable de cada decisión tomada. Dice, en primer lugar, ante su propia conciencia, ante el otro y ante la divinidad, si creemos en Dios. Recordemos que la logoterapia es un enfoque terapéutico que abre la creencia a Dios. O sea, para los logoterapeutas sí creemos, la mayoría, de la existencia de una divinidad. No le pongo nombre porque cada uno va a creer en la divinidad en la que uno fue formado, pero la mayoría de los logoterapeutas, Frank era judío, entonces creemos en la existencia de una divinidad, creemos en la existencia de lo trascendente. Puede ser la madre naturaleza, puede ser Jesucristo, puede ser Buda, bueno, que Buda no es divinidad, pero somos responsables ante alguien. Entonces, ¿cómo reparamos la culpa? Uno, con una acción positiva. Lo ideal es que aquello que nos trajo la culpa, tratemos de revertirlo. Si yo hice algo, lo mínimo que puedo hacer es la restitución del daño. Me voy a ir un poquito más rápido porque aquí tengo ya el tiempo encima. A veces no puedo restituir mi culpa sobre quien yo dañé, pero sí puedo hacer una acción positiva sobre otro. ¿Por qué? Porque a veces no puedo hacerlo en aquello que yo causé el daño porque ya no está, porque no es el momento, o incluso a veces porque no es prudente. Pero sí puedo hacerlo en terceros. Y actuar algo sobre nosotros mismos, ¿sí? Acordémonos de que yo soy responsable y tengo que generar este crecimiento, tengo que generar esta madurez. Eso no es una obligación, es siempre una decisión. Pero si yo estoy en este camino del sentido, si yo estoy en este camino de ir más allá de lo que en este momento estoy padeciendo, entonces siempre tengo una opción. Y llegaríamos a la última puerta, la muerte. La muerte siempre es la muerte de otro, nunca es la muerte de uno mismo. Cuando uno experimenta la muerte, pues no hemos regresado para platicar cómo nos fue. O no vamos a regresar para... Siempre la muerte la vivimos en el otro. Pero en ese otro que se muere, que es un poquito estos sufrimientos que no podemos hacer nada, siempre nos va a quedar una opción. ¿Cuál es esa opción? Y ahí
creo que ahí es una de las partes más ricas del texto de Lucas. O sea, cuando mayor es el sufrimiento, mayor fue el amor. Solamente duele lo que se ha amado. Lo que no se ha amado no duele. Puede ser que ahorita me hablen por teléfono y me digan, oye, ¿sabes qué? Tu tía Chonita, que vive en Estados Unidos, acaba de fallecer. ¿Te sientes triste por ello? Y yo podría decir, no sabía que tenía una tía Chonita. Pues, me da tristeza porque pues, es un ser humano que falleció y que al parecer era mi familiar. Pero no siento el duelo. ¿Por qué? Porque no era alguien a quien yo amaba, porque no era alguien significativo para mí. Entonces, cuando hay algo significativo para ti, cuando hay alguien significativo para ti, entonces el dolor puede ser mayor. Pero si hay un dolor fuerte, significa que ha habido un amor fuerte. Y el amor sí trasciende a la muerte. Yo les preguntaría, yo creo que todos hemos experimentado la pérdida de algún ser querido. Algunos puede ser demasiado cercano, como puede ser nuestro padre, puede ser nuestra madre. Y pudiéramos decir, el hecho de que tu padre o tu madre ya no esté, tu hijo ya no esté, ¿lo has dejado de amar por eso? Claro que no. Sigue ese amor. ¿Qué es lo que pasó? Que el amor trasciende a la muerte. En este libro de Elizabeth Lucas decía, bueno, es que desde una parte biológica dice, el ciervo vive en el depredador, porque aunque el ciervo ya no esté con vida, su energía vital ayuda ahora que se mantenga en el depredador. Pues la energía vital de tu ser amado está en ti, no porque te lo hayas comido, sino porque la convivencia que estableciste con él aún está en ti. Porque las enseñanzas de la persona amada aún viven en ti. Hay gente que dice que somos el fruto de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Puede ser que esa persona que está ahora muerta haya influido tanto en ti que no te puedas, y es muy probable que no te puedas entender sin entenderlo. Entonces, Él vive en ti. Solamente mueren aquellos a los que olvidamos. Entonces, trasciende la muerte a partir de que el otro vive en él. Entonces, ¿cuál es la tarea del hombre? Dice, es hacer eterno lo que es pasajero, mediante una actuación responsable. La existencia así se desarrolla entre la tensión entre el ser y el deber ser. Muchas posibilidades. ¿Cuál posibilidad es la que tú vas a tomar? La cuestión real no es, por tanto, ¿por qué he de morir? ¿O tiene la vida sentido si al final hemos de morir? En vez de preocuparse por la muerte, el hombre ha de ocuparse de vivir, incluso ante la muerte. El hombre ha de buscar los valores actitudinales que van siempre dirigidos hacia otras personas y no hacia uno. Decía San Agustín, Agustín de Hipona, decía, ama y haz lo que quieras, pero ama. Ama porque el amor, que es una decisión, que es una actitud, que es una acción, siempre va a depender de uno mismo. Preguntas, comentarios, anécdotas. Sus preguntas, chicos. Pues yo nada más quisiera felicitarlo, me encantó su plática, muchas herramientas para, pues en estos momentos que hay tanta ansiedad, tanta angustia, ¿verdad? Por esta situación, que para mí, pues esta pandemia ha sido un gran cambio, un gran aprendizaje y lo he tomado muy positivo. Gracias. Muchísimas gracias, Celina. ¿Alguien que tenga más preguntas? Yo tengo un comentario, Heidi. Sí, adelante, Heidi. Adelante. Sí, yo nada más, bueno, además de querer agradecer tan buena ponencia porque nos llevaste muy bien la logoterapia junto con el duelo. A mí me pasó la experiencia, yo he estudiado afortunadamente logoterapia y sí puedo decir que fue una herramienta ahora con la pandemia y todas las situaciones que nos han pasado, además de otras herramientas, fue mi brazo derecho.
decir para qué, ¿verdad? Los para qué nos toca vivir. Así que muchas gracias por recordar. Muchísimas gracias, Heidi. Buenos días, soy José Alfredo, de El Salvador. Bueno, igual mi papá quería mucho a José Alfredo, por eso el nombre. Sí, 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 bueno, a mí particularmente la ponencia, pues sí me ha abierto el universo de mi mente. Me encantó precisamente ese interlineado, y para mí es nuevo reconocerlo, que el logoterapeuta es creyente de ese ser divino, al que cada quien le pone el nombre que desee. En mi caso, Dios, como católico. Y sí, realmente esto me ha movido, como dicen, el tapete para poder seguir ahondando y descubriendo mucho más información. En mi caso, soy psicólogo y comienzo a vivir el mundo de la tanatología. Pero sí, gracias. Definitivamente, lo que decía, de que no era casualidad el estar en este momento, en esta ponencia, pudiendo escoger miles de opciones, incluso de ocio, es por algo, y eso sí realmente lo agradezco mucho, Paco. Gracias. Muchísimas gracias, José Alfredo. Gracias, José Alfredo. Por aquí está ya mi compañera Janet. Janet, ¿quisieras decir algo? Y su merced se va para allá. Buenos días, agradezco la participación. No puedo hablar, tengo casa llena y están en 3 sitios diferentes en clases virtuales de los niños, entonces pues me disculpan, pero pues obviamente, como siempre, Paco, muchísimas gracias, excelente ponencia, excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet. Gracias, Janet. Jesús Elizarras y luego por ahí Yoli, creo también. Adelante, Jesús. Muy buenos días o buenas tardes allá. Aquí son días en Hermosillo. Quiero compartirles un poema respecto a la logoterapia, considerando pues que es el logos, ¿no? O sea, la palabra. Lo escribí precisamente el 6 de julio, pero del 18. Curiosamente, a 2 años de la muerte de mi hermano, que acaba de fallecer el 6 de julio de este año. Le puse vida, suspiro, vida, aliento del cuerpo que llena el alma, lugar donde reside el pensamiento, creador de todo y nace de la nada. Nada que decir y todo que dar. El soplo de vida, aliento, sanador de las heridas recibidas al transcurso del día y tiempo. Día y tiempo, al dar la vida, al ser humano que llega, al momento que suspira, porque se asoma el valor que lleva. Lleva tan deprisa que no se da cuenta, por dónde va y pisa, porque agarra y avienta. Ha logrado calmarse, el alma viva y solitaria, está dispuesta a amarse y nunca a olvidarse. Pues es el origen de la pérdida, olvidarse de quién es. Ya no más, ya no más. Y a partir de hoy, solo lo que es. Es el aliento de vida, sí a uno mismo, sí a una misma, sí al amor por encima de todo dolor que abruma, libre de la desventura y luz que alivia en la bruma y aliento que perdura, sí a la vida. Muchísimas gracias, Jesús Elizabeth. Muy, 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 muy bonito y efectivamente muy logoterapéutico. Sí a la vida. Yoli. Yoli. ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Felicidades. Excelente exposición. Me encantó. Como pregunta, en cuanto a la culpa, ahorita se está manejando mucho con la pandemia la culpa tanto justificada como injustificada de señalar con el dedo quién lo contagió, de dónde agarró el COVID. Fue al súper, se lavó las manos, desinfectó, ¿por qué salió a correr sin tapabocas? Como que mucha gente está tendiendo a señalar muchas culpas y claro, también esas culpas cuando sí llega la muerte de ¿por qué no lo llevé a tiempo al hospital? ¿Por qué nos esperamos? ¿Por qué salí? ¿Por qué lo llevé al dentista? Y etcétera. Es lo que se escucha muchísimo con la gente.
¿cómo manejar, Paco, esta culpa? ¿Cómo resignificar cuando ya llegó la muerte? ¿Cómo quitarle a la gente esa culpa de por qué no lo llevé a tiempo al hospital, etcétera? Gracias. Bueno, sería un poquito complicado porque cada caso tendría sus peculiaridades, ¿no? Y entonces a partir de la peculiaridad o de la particularidad pudiéramos trabajar, pero en principio, o sea, lo que pudiera hablar de elemento general es que nadie actúa para dañar. O sea, no es que tú vayas, o sea, cuando tú lo llevaste al dentista, por seguir uno de los ejemplos que tú ponías, cuando lo llevaste al dentista, no lo llevaste para que se contagiara. Y es más, es muy probable que el dentista hiciera todas las acciones necesarias para no contagiar. O sea, tú lo llevaste por el dolor de muelas tan doloroso, ¿no? ¿Quién iba a saber que ahí se iba a contagiar? Y es más, ni siquiera sabemos si ahí se contagió. Y es más, ni siquiera sabemos si fue uno de las personas que su sistema inmunológico no lo pudo mantener con vida. Entonces, creo que en esta situación que es tan multicausal, es difícil encontrar una línea, o sea, muy difícil encontrar una línea donde una persona pueda decir, fue por esto. ¿Qué es lo que pasa? Que buscamos una forma de paliar nuestro dolor. Y entonces, ¿cómo paliamos nuestro dolor? Tratando de responsabilizar a alguien. O sea, lo primero que hacemos es tratar de buscar un culpable fuera de nosotros. Y a veces, cuando no lo encontramos, lo buscamos dentro de nosotros, ¿no? Y nos buscamos como culpables de ello. Entonces, lo primero es, bueno, tratar de clarificarnos a nosotros mismos que el motivo de nuestra actuación nunca fue el daño, sino fue una decisión que se tomó basada en una necesidad en ese momento. Entonces, que la consecuencia fue una consecuencia no querida, claro, pero en principio, o sea, tenemos que ir separando las membranas, porque si observamos ahí tienes tú las tres membranas, tienes la muerte, tienes la culpa y tienes el sufrimiento. Si las agarramos las tres, pensemos que es como una cuerda. No la podemos abordar y no la podemos elaborar. ¿Por qué? Porque al estar juntas, cada una tiene su diferente resolución. Entonces, tenemos que separarlas. Tenemos que validar el sufrimiento de la pérdida. O sea, es normal que te sientas triste y que te duela porque murió alguien que era importante para ti. O sea, no quiero que dejes de sufrir como tal, no quiero que te deje de doler. Pero si asociamos ese dolor a la culpa, entonces estamos mezclando nuevamente estas dos hebras. Y entonces, cuando jalas una, jalas la otra. Los tienes que separar. O sea, clarificar el sufrimiento, que es normal que te duela, que es normal que te sientas triste, pero por otro lado está la culpa. Entonces, la culpa, hay que solventar primero la culpa y dejar el sufrimiento, dejar el dolor todavía, porque el dolor tiene una parte que tiene que estar sanando, ¿no? Que está asociada a la muerte. Y entonces, ese dolor va a tener que ser elaborado desde la muerte, desde esto que yo les decía, o sea, cómo esta muerte, más allá que haya sido por el COVID, que haya sido por... Es algo que no podemos, es una cuestión hasta cierto punto circunstancial. Entonces, ¿cómo voy a transformar esta muerte? Pero ya entonces tengo que separar los tres hilos. Si los tres hilos los mantengo juntos, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy tratando de solventar la culpa, pareciera ser que quiero negar el sufrimiento. Y entonces estás en una estira y afloja. Dices, no puedo dejar de sentirme culpable porque entonces dejaría de sufrir. Y entonces dejar de sufrir es negar que amaba a la persona que acabo de perder. Y entonces se genera una tensión que no es fácil solventarla desde una sola postura, sino que tenemos que sacar a las tres líneas. Muerte, que es evidente, sufrimiento y culpa. Resolvemos la culpa sin negar el sufrimiento
Y entonces podemos empezar a elaborar este duelo. Podemos empezar a abrir la puerta para darle sentido a la pérdida de este duelo. Pero para eso necesitamos quitar primero la culpa, porque es la que nos va a estar amarrando las otras dos hebras. Me encantó tu ejemplo, Paco, porque yo bordo punto de cruz y hay que separar las hebras. Son madejitas de 6 hilitos delgaditos y hay que separar las hebras. Me encantó tu ejemplo. Gracias a Dios no es mi caso, pero tengo gente cercana que está intentando sanar esa culpa de por qué contrajeron el virus. Y por otro lado, lo que sí es mi caso es el estar continuamente leyendo. Digo, a mí no me afecta, pero hay gente que le afecta demasiado eso, el estar todo el día en la ventana señalando culpas. Salió, no trae el cubrebocas, así como no se va a acabar la pandemia. Es esa como necesidad que tú acabas de decir para tapar el dolor, el estar señalando, por tu culpa no nos vamos a curar, por tu culpa no va a suceder, porque abrieron los centros comerciales, porque ese estar señale es el quitar el sufrimiento, el tapar, el bloquear. Es estar proyectando el sufrimiento. O sea, ¿por qué? Porque eso no te permite a ti trabajar en lo que sí puedes cambiar, ¿no? O sea, a veces caemos en esta querer controlar, ¿no? Controlar toda la realidad. O sea, lamentablemente no lo vamos a hacer. O sea, y qué bueno que no lo vamos a hacer, ¿no? Porque imagínate, hay otros que tal vez nos quisieran estar controlando, ¿no? Alguien que nos diga, no, es que en lugar de estar ahorita ahí sentados ante una plática, deberían estar X, ¿no? No, o sea, creo yo que tenemos que ver al otro, ¿no? Y que el otro siempre va a tener una razón justificada o injustificada para tomar su decisión. Pero a veces caemos en la temeridad, ¿no? Recuerdo a alguien que decía, dice, no me dieron, era un personal de salud, dice, y me decía, por ejemplo, ¿no? Este cubrebocas no es el adecuado para estar en esta área. Pero, deja que me enferme y entonces sí le voy a decir al director, por culpa de usted me enfermé. Y yo le digo, híjole, creo que te sale más barato comprarte un cubrebocas N95. Digo, que no es el ideal. No es el ideal que tú lo compres. Pero yo te diría, ¿qué sí puedes hacer? Puedes comprar el cubrebocas, cómpratelo. Es más importante tu vida, es más importante tu salud. Y no que con ese acto de decir, me enfermé porque el cubrebocas que me dio no es el adecuado, para que se le quite. Pues no, o sea, si observamos, estoy proyectando mi responsabilidad a la culpa del otro. O sea, en lugar de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hay, no hay otra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Pues me hago responsable de mi actuación. En lugar de decir, me voy a enfermar, pero el día que me enferme, voy a darte con el cubrebocas en la cara y decir, toma, por tu culpa me enfermé. Digo, imagínate la tristeza que te va a dar cuando el director te diga, cuánto lo siento, váyase a su casa. Más coraje te va a dar, ¿no? Más coraje te va a dar que tú enferma y el director dice, ¿no? Pues ¿para qué no se protegió? Entonces, es en ese sentido, ¿no? Que tenemos que diferenciar qué sí es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad. Y es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, lamentablemente, dicen que la cultura latinoamericana en general somos una cultura muy culpígena. No somos una cultura responsable. Buscamos culpables y no buscamos soluciones, no buscamos formas de hacernos responsables de. Y entonces, en eso nos lleva a veces en estos círculos viciosos de que en lugar de hacer lo que sí puedo hacer, buscar quién me la pague, ¿no? A quién responsabilizar de mi propia vida. Estamos haciendo un taller de compasión, varios de los que están aquí, y ahí nos están enseñando cosas hermosas como justo eso, cuando vemos y nos sentimos ligeramente atacados o molestos por los que están culpando a todo mundo, verlos desde el amor, desde la compasión, de decir, están culpando desde sus miedos, desde su propio sufrimiento, desde su historia personal. Entonces hay que hacer lo menos posible para justo para encenderles ese, por tu culpa. Bueno, pues ¿qué me cuesta ponerme el cubrebocas para que el otro no se sienta agredido en echar la culpa de por qué saliste a correr sin el cubrebocas, ¿no? O sea, verlos desde la compasión, desde el amor. Así es. Gracias, Paco, qué amable, gracias. De nada, Yuri. Buenos días. Yo quiero participar para felicitarlo por su participación. Ha sido muy significativo para mí
porque tuve la oportunidad de contrastar varias vivencias. De verdad, sus reflexiones han contribuido a dar sentido a los duelos. A nosotros nos enriquece como estudiosos de este tema. Ojalá que se programe otra sesión con estos temas. Muchas felicidades, de verdad valoro su participación. Gracias. Muchísimas gracias, Consuelo. Muchísimas gracias. Gracias. Angelina. Ay, gracias. Buenos días. Buenos Felicidades. días. Buenos días, Paco, muy interesante. He aprendido cosas, me ha abierto mi mente a entender y comprender a varias personas porque he sido lastimada. Pero ahorita quiero preguntarte, hablamos mucho de la culpa, pero me gustaría mucho que tú me explicaras, si me haces favor, el perdón, porque yo pienso que con el perdón dejamos de sentirnos culpables y dejamos de culpar también. Fíjate que el perdón es una de las decisiones más interesantes de los seres humanos, porque el perdón, voy a ejemplificarlo, ¿no? Con creo que es uno de los pasajes que más me gusta de la Biblia, ¿no? Cuando está Jesús y ante Jesús llegan y le avientan a la mujer pecadora, se la avientan y se cae. Y entonces le dicen los que la llevaron, dice, la descubrimos en adulterio, la descubrimos pecando. La ley de Moisés dice que debe ser lapidada, que debe ser apedreada, ¿verdad? Entonces, que Jesús esto es, sabemos que nosotros no se y la primera piedra. Y entonces se fueron retirando, empezando por los más viejos. Entonces, empezando aquellos. Y una vez que se fueron todos, le pregunta Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ojo, la mujer seguía todavía tirada, la mujer todavía seguía postrada. Dice, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, no hay nadie, no están. Dice, bueno, yo tampoco te acuso. Levántate y no lo vuelvas a hacer. ¿A qué voy con esto? El perdón nos mantiene tirados. Los que nos acusan, los que nos ofendieron, los que nos agredieron, ya ni siquiera están. Sin embargo, nosotros seguimos cargando la agresión. Entonces, irónicamente, el que más gana en el perdón no es al que perdono, sino soy yo que me levanto de donde yo mismo me he mantenido. Y me he mantenido ahí porque le estoy pidiendo a otro que ya no está, que haga algo para levantarme, sin darme cuenta que el único que puede levantarse soy yo. Entonces, el perdón, creo que nos hemos creído con la idea de que es, te perdono, como si yo le otorgara al otro la posibilidad de darme un ungüento sanador. Pero en realidad el perdón es el ungüento que yo me doy a mí mismo, es la posibilidad que yo tengo para distanciarme de aquel que me hizo un daño. Y eso por eso es una riqueza, ¿no? El perdón, en principio, al que sana es a mí. ¿Por qué? Porque incluso al que yo perdono puede querer no ser perdonado. Hay gente que tú lo perdonas y no quiere ser perdonado. Y a veces hasta te lastima más eso. Hijo, ¿y quién te dijo que necesito que me perdones? No, si no me arrepiento de lo que te hice. Y entonces, como yo estoy esperando que el otro le caiga el 20, que el otro llegue y me diga, sí, lo siento. No. O sea, el perdón en principio es nuestra actuación sobre el daño del otro, sobre mí. Es el bálsamo para sanarme. Si el otro llega y me pide disculpas,
es su responsabilidad, es su decisión, pero no es el perdón. El perdón lo doy yo, pero me lo doy a mí. Si ese perdón está acompañado de la disculpa del otro, ese perdón tiene como un plus. Pero es eso, un plus. Lo hace ver más bonito, lo hace como una coronita que se hace más luminoso. Pero en realidad el perdón, en principio, es una decisión y es una actuación mía para mí mismo. Deberíamos decir, me perdono de lo que tú me hiciste. Me perdono. Pues muchas gracias, la verdad, me explicaste muy bien y eso es lo que me gustaría empezar a hacer. Gracias. Gracias. Betty. Espero que haya sido a mí. ¿Sí? Buenos días. Me encantó la plática. Estoy en una sinergia totalmente porque esto que tú estás diciendo ahorita lo vivo en los talleres o en el acompañamiento. Y tienes toda la razón. Trabajar desde la logoterapia con una deidad es lo que nos ayuda a llevar el duelo más fácil y que lo vivan más fácil y que lleguen más fácil y más rápido al perdón. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Betty. Buenos días. Buenos días, Marta. Les saludo desde Perú. Le doy las gracias a Edith y a Janet por constantemente tenernos este tipo de eventos tan enriquecedores, ¿no? Y gracias a la tecnología que hoy día podemos encontrarnos pese a la distancia. Estuve leyendo dentro de uno de los comentarios y por eso me atrevo a decir que el dolor por la pérdida es físico. Y yo podría decirle a ustedes que el dolor de una madre que pierde a un hijo no es solo físico, ¿no? Ese dolor es un dolor que tendrían que pasarlo para poderlo comprender. Es un dolor que no te permite hablar, que no te permite comer, que no te deja dormir. Es un dolor que sientes en el corazón, que un médico de repente diría es imposible que sientas dolor en el corazón, pero sí se siente ese dolor en el corazón. Y ese dolor es inevitable. Ese dolor no se sabe cuándo termina, pero lo que sí podemos decidir es tener la actitud para salir, para avanzar en homenaje al hijo que partió. Yo creo que para todos los que ustedes trabajan con acompañamiento, por eso no sé por qué razón estoy acá, en la mañana escuchaba que no es casualidad el hecho de encontrarnos acá, es para decirles que el trabajar con un padre en duelo es lo más terrible que puede existir, porque no existe consuelo alguno, palabra ni terapia que ayude, solamente acompañar, aprender a escuchar, aprender a respetar al padre que no sabe qué hacer en esa noche oscura y eterna, porque es terrible lo que se vive. Y en este tiempo de pandemia, mucho más todavía el sufrimiento. Víctor Frank, de verdad que para mí me abrió la esperanza, para mí fue la luz en una noche oscura, porque entendí que podía sobreponerme al dolor ayudando a otra persona, viendo el dolor ajeno. Siento que no todas las cosas pasan por gusto. Yo creo que ha llegado el momento de ser solidarios, empáticos, viendo el sufrimiento en los demás. Creo que el mundo necesita de amor, el amor incondicional, que no necesitas tener al ser amado o a la otra persona cerca para amar. Yo creo que en eso radica el levantarse, en querer transformarse, en querer encontrar lo mejor del ser humano. Justo lo que ustedes han traído el día de hoy a mí me abre muchas luces, ¿no? Pero yo sí quería decirles a ustedes que el sufrimiento sí es cierto, es opcional, es una actitud, pero el dolor sí no se sabe cuándo cesa, ¿no? Porque
en culturas como la nuestra, por ejemplo acá en el Perú, si una madre no se pone luto o no arrastra el duelo, esa madre no ha querido al hijo. Y eso es totalmente falso, porque eso no es verdad. El dolor no se ve, el sufrimiento sí, porque el sufrimiento una mujer va arrastrando su duelo por la calle, cabizbaja, sin importarle si está el semáforo en verde, en rojo, en ámbar, no importa, pero esa es la cultura, eso es lo que hemos recibido, eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Pero tenemos la libertad de elegir cómo vivir en homenaje al hijo que partió. Mi hijo es mi maestro, mi hijo será eternamente mi amor. Y yo les digo a ustedes que tienen el trabajo de acompañamiento con los padres, mucha paciencia, pondrán en prueba su tolerancia, nadie va a avanzar al ritmo de ustedes porque nosotros tenemos nuestro propio ritmo. Un abrazo grande desde el Perú y adelante con este tipo de charlas que son de verdad muy, muy buenas. Gracias. Gracias, Martita. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por compartir y por recordarnos, ¿no? de la importancia y de la trascendencia de reconocer el dolor del otro, ¿no? O sea, a veces lamentablemente tendemos a describir el duelo o describir el dolor, ¿no? Pero nos alejamos del doliente. Lo intelectualizamos, lo tratamos de encajonar. ¿Por qué? Porque también es una forma de distanciarnos y aceptar que tenemos miedo. O sea, tratamos de intelectualizar y como tú bien lo dices, hasta que lo padeces, hasta que lo vivencias, entonces ves que el duelo y el dolor es algo que no se puede traducir en palabras. ¿Por qué? Porque es una vivencia única y cada uno la está viviendo y cada uno la está digiriendo y cada uno la está trabajando desde su propia vivencia, ¿no? Y como comentas bien tú, ¿no? Dices, hay que tener paciencia, ¿no? Hay que saber estar con el otro. A veces estar consiste simplemente en eso, en estar, sin decir nada, que también lo dice Lucas en su texto. Dice, hay gente que te abruma, ya debes estar mejor, hazlo por tu hijo, sal adelante, báñate, cámbiate, y dice, no, a veces lo único que necesitamos es estar con el otro, dejar que el otro entre en esta eternidad para que pueda reconstruirse a su tiempo, en su momento, y que vaya ella y cada persona tomando sus propias decisiones. Y como tú bien lo dices, dice, tu mejor maestro es tu hijo, ¿no? Y entonces mucha de tu vida se entiende precisamente gracias a tu maestro. No es a lo mejor la mejor forma, no es la forma que nos hubiera gustado o que te hubiera gustado. Sin embargo, tú has tomado pues, nuevas decisiones a partir de eso, ¿no? Y entonces nos va ayudando a expandir nuestra responsabilidad hacia el otro, ¿no? A ser estos personas de cambio con el otro. Y yo creo que ahí está la prestación de la que hablábamos hace un rato. Gracias por prestarnos tu sufrimiento, porque gracias a que tú nos lo prestas, nosotros podemos comprender un poquito más del dolor de los seres humanos. Muchísimas gracias por prestar. Gracias a ustedes. Janet, ¿quisieras decir algo? Estoy aquí bastante conmovida con todo lo que escucho, con todo lo que se dice, muy de acuerdo con el tema del manejo de la culpa, el manejo de nuestras responsabilidades, incluso este tema de trascender, digamos que de una forma diferente. Me parece a mí que este aprendizaje nos deja una altísima responsabilidad personal. Y esta responsabilidad personal orientada a ser mejores personas primero nosotros para poder a su vez de esa manera realmente servir a los demás. Cada uno de nosotros trae una vivencia de duelo, o muchas, cada uno. Y siento que estamos pues en este momento súper bonito de crecimiento, que la vida realmente nos presenta todas estas oportunidades maravillosas a través de los ponentes que nos han generosamente
ofrecido de su tiempo y de su saber. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Paco, pues fue un honor tenerte. Esperamos que no sea la última vez que nos puedas acompañar y que nos puedas brindar una de tus pláticas. En lo personal, pues he sido tu alumna y me siento orgullosa, me encanta y he estado a punto de retomar en algo de logoterapia, pero pues desafortunadamente pues se atravesaron la pandemia y mil cosas y mil pretextos, ¿verdad? Pero esperamos seguir contando contigo. Eres bienvenido. Fundación Abrazamos de Colombia y el Colegio de Tanatología Internacional te da las gracias, le da las gracias a todos los participantes y son bienvenidos. Paco, un abrazo. Muchísimas gracias. Por ahí veo Muchas en el chat gracias. que alguien quiere hacer una pregunta. Ah, en privado. Ah, perdón. Yo, Paco, perdón. Okay. Sé que ya va a terminar, pero quiero agradecer la invitación y dos cosas quisiera compartirte. Primero, agradecerte, Paco, lo que nos has compartido, y a Marta Cornejo un abrazo profundo por su compartir también su proceso de duelo. Y yo tengo una pregunta y un comentario. Una pregunta es, si bien cuando planteamos las preguntas, decías tú que el por qué, sin duda que no tiene, es una pregunta mal planteada porque no tendrá como respuestas que puedan satisfacernos. Y bien, en esa razón, creo que el por qué sería como innecesario cuando planteamos una pregunta. Pero también cuando planteamos el para qué, quizá las respuestas no nos lleven como a generar procesos de ayudarle a las personas en sus procesos de duelo. Y habrá que cuidar las respuestas de los para qué. Y lo planteo así. Cuando le dices a alguien, ¿para qué? Quizá las respuestas puedan ser algo que también bloquee los procesos de duelo. Para crecer, para que seas mejor persona, para que aprendas. Y yo no sé si después de perder a un hijo, como lo que plantea Marta, sea para crecer o sea para mejorar la vida, y no sé si la persona quiera eso, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es, ¿consideras que el para qué también tiene sus límites? Y, no sé, quizá dar un paso al ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué posibilidades tengo para cambiar, para integrar, para transformarlo? Okay. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, creo que, y qué bueno que lo haces, creo que sería un error considerar las preguntas desde su formulación así explícita, ¿no? O sea, creo que en logoterapia tenemos una cosa que le llamamos diálogo socrático, que es toda una técnica para ir avanzando. Yo, de alguna manera, puse en síntesis las dos preguntas, el por qué y el para qué, pero yo sería de la idea que no hiciéramos un interrogatorio de la intervención. Más bien sería acercarnos a eso que tú dices, Antonio. O sea, es preguntar para qué sin preguntarlo. O sea, es abrir la trascendencia sin decir, tienes que trascender. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, entonces pareciera ser que estamos obligando al otro a que le encuentre un sentido en algo que ni siquiera se ha planteado la posibilidad de sentido. Entonces, es a partir de este diálogo socrático, es a partir de esta comunicación, de este encuentro con el otro, que el otro tiene que encontrar el para qué de la situación. No, o sea, yo sería de la idea, igual también está otra pregunta, que al menos así lo narra Frank, que él les preguntaba, ¿por qué no se suicida? Yo sería de la idea que tampoco la pudiéramos decir así a una persona, te imaginas, oye, ¿por qué no te suicidas? Oye, sí, gracias por recordármelo, pum. No, o sea, es buscar qué es lo que te ha mantenido con vida hasta este momento, ¿no? ¿Qué es las tareas pendientes? ¿Qué son los sueños? ¿Qué son los anhelos? Y que de alguna manera sería la respuesta que daría
sintética a este de ¿por qué no te suicidas? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo yo que no está o no es la forma de decir, oye, ¿para qué? No, o sea, es tratar de, por medio del diálogo, por medio del encuentro, por medio del vínculo, tratar de que la persona descubra en su nueva realidad los para qué. O sea, es el descubrimiento del para qué. O sea, que en lugar de enfocarse en tratar de encontrar el porqué de la situación, es a partir de la situación hacia dónde quiere dirigirse. ¿Qué es lo que hacemos en logoterapia? Tratamos de hacer conscientes a la persona que antes de la pérdida ya existía un sentido, ya existía una dirección. Voy a poner un ejemplo. Imagina que el sentido es como el GPS. Yo ahorita digo, voy a, no sé, a mi casa. Entonces, el GPS me va a decir, la mejor ruta para irte a tu casa es, sales a la derecha, luego a la izquierda, y resulta que cuando voy en el puente, hay un accidente enfrente. Y entonces, yo podría decir, híjole, ¿y ahora cómo voy a mi casa? Tengo un accidente, tengo una pérdida del tramo de la carretera. Si yo me concentro en la pérdida, en el accidente, a lo mejor voy a esperar a que se quite. Pero si yo recuerdo que, voy a mi casa, y entonces, ¿qué es lo que me va a decir el GPS? Recalculando, sálgase para la izquierda, sálgase para la derecha. ¿Por qué? Porque el sentido no cambió. Se vio afectado por la pérdida de continuidad en la vía, pero el sentido se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se nos desenfoca el sentido cuando viene la pérdida. Tu sentido ya existía antes de la pérdida y tu sentido se mantiene después de la pérdida. Cuando nos enfocamos en la pérdida como el dador de sentido, vamos a encontrar frases como, mi vida ya no tiene sentido porque tú no estás. Y hasta en canciones, ¿no? Si tú no estás aquí, me falta el aire. No, o sea, sí es importante, claro. ¿Por qué? Porque tu continuo de la realidad estaba proyectado desde aquí. Pero entonces es recordar el sentido que existía y que la persona, hablando de una pérdida, la persona era un acompañante en tu camino hacia tu sentido. Tu sentido es único, irrepetible, intransferible. Las personas solamente somos compañeros de sentido, somos compañeros de viaje. Que me gustaría a lo mejor caminar contigo hasta el final de mis días, claro. Pero el hecho de que tú no estés no significa que mi viaje haya terminado. Entonces, es en ese sentido que tenemos que retomar en la persona el sentido preexistente a la pérdida. Y cómo esa pérdida probablemente me va a llevar a hacer un reajuste en la dirección que yo llevaba, en la forma que yo lo llevaba, pero que no se me pierda de vista el sentido. Que es un poquito lo que nos enseña Frank. O sea, Frank pierde a su esposa, pierde a su primer hijo, pierde a su padre, pierde a su madre, pierde a su hermano. Pero él decía, todavía me queda más por hacer. No quiere decir que no sufrió, no quiere decir que no le doliera, no quiere decir que echara cohetes porque, qué padre, ya se murió y ahora voy a poder hacer más cosas. Que habrá gente que lo haga, ¿verdad? Pero no es el sentido. O sea, la cosa es quitar, voy a decirlo así, quitar las ruinas de la pérdida para seguir hacia el sentido. O sea, si bien es cierto, me desubicaron, pero sigo hacia el sentido. Ya no de la misma forma. Que es lo que muchos tenemos que hacer en esta pandemia. A lo mejor yo ya me había visualizado hasta con un trabajo, hasta con una dinámica, hasta con una forma, y entonces esta pandemia vino a devastar mi edificio que había construido. Pero tengo bien claro hacia dónde quiero llegar. Y quiero llegar a darle alimentación a mis hijos, quiero llegar a estar con mi madre, quiero llegar. Entonces, eso me sigue orientando, ya no de la forma en la que estaba anteriormente. Entonces, es en ese sentido, Toño, que sí, la pregunta no se debe hacer así. Oye, ¿y para qué te ha servido? Pues es casi un golpe al hígado, ¿no? Decirle,
Te estoy diciendo que estoy sufriendo todavía aquí, aprende. No se trata de eso, sino se trata de que en la estructura relacional, en la estructura dialógica, y qué bueno que haces la pregunta, porque no me gustaría que nos quedáramos con la idea simplista, ¿no? De decir, hay que preguntar para qué. No, o sea, es descubrir el para qué. Sería más correcto que preguntarle para qué. Que tampoco es lo mismo, ¿no? O sea, no es que no te preguntes por qué pasó, no, o sea, que no te enganches en tratar de encontrarle una explicación al suceso, en este por qué, porque al final de cuentas ya es. Entonces, es en esta parte la transformación. Sí. Muchísimas gracias. Lo agradezco, Paco, y sobre todo porque los para qué creo que vendrán hacia el futuro y no en el momento de la pérdida o del duelo. Y lo otro, nada más para terminar, y quizá yo creo que sería también un muy bonito webinar sobre lo del perdón. Planteas muy padre lo del perdón cristiano. Sin embargo, creo que el perdón incluso tiene las mismas raíces que perder. Y cuando hablamos de perdón, hablamos de un don, de un regalo, que también se da al otro hasta el extremo. Y creo que podría hablar como de procesos de perdón, a diferencia incluso de la reconciliación, que yo creo que tú lo sabrás muy bien, del latín, la parte del volver a mirarnos cara a cara, ¿no? El re, con, y el chilium, que viene del rostro, y sobre todo porque lo que decías, el perdón sí sana a la persona que lo da. Pero también creo que el perdón podría sanar a la otra persona y posibilitarle incluso una transformación o un cambio de vida. Porque al final de cuentas, soy más de lo que tú pudiste haberme dañado. Soy más de lo que tú incluso me hiciste. Y en ese sentido, quizá el victimario pueda también ayudarle a una reconstrucción de su persona a través de este regalo que yo puedo darle. Pero digo, creo que pudiera ser otro tema, pero la verdad es que agradezco este tema incluso de perdón, que tiene que ver también con la culpa, que tiene que ver con el daño, incluso con esto que estamos viviendo como pandemia, ¿no? Es decir, yo encuentro personas enojadas con el virus, encuentro personas enojadas con los hospitales, bueno, con los médicos, con los doctores, porque sienten que incluso no les han dado eso, ¿no? Entonces, ¿cómo perdonar hoy al personal médico que no atendió bien a mi familiar o que lo intubaron sin la necesidad o etcétera? Entonces, creo que pudiera ser muy bonito tema, pero agradezco y también por el tiempo. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias, Edith, por la invitación. Sí, creo que sería un tema muy padre. Hay un libro, es pequeñito, que se llama La Revolución del Perdón. Creo que es más fácil conseguirlo en Latinoamérica, en la parte sur, porque eso es de Paulinas, creo que es Paulinas Argentina. En México no es tan sencillo conseguirlo. Se llama así La Revolución del Perdón. Y hay una frase así muy similar a lo que tú planteabas, Antonio. Dice, ante lo absurdo de la violencia, solamente cabe lo absurdo del perdón. O sea, el perdón es absurdo, no es lógico, no es algo que tenga una estructura que dijeras, es lógico perdonar. No, es absurdo perdonar. ¿Por qué? Porque fue absurdo el daño. Entonces, dice, ante lo absurdo de la agresión, él es no me acuerdo de qué orden es, el sacerdote que le escribe, es una tesis doctoral, es interesante, es una tesis doctoral que hace en Harvard sobre el perdón y lo hace en relación a las FARC. Y son talleres que realizan precisamente para enseñar el perdón en esta situación de violencia. O sea, ante lo absurdo de la violencia, solamente cabe lo absurdo del perdón. Porque si buscamos perdonar porque merece ser perdonado, pues ahí nos metemos en una camisa de once. Ahí es el padre Leonel Narváez. Gracias. Si
Siempre alguien que nos salva. Gracias. Sí. La revolución del perdón se llama, sí. Sí, digo, es complicado conseguirlo acá en México, porque creo que es de Paulinas, Argentina, o de por allá, y no se consiguen tan fácilmente, aunque es la misma editorial, no se consiguen tan fácilmente de aquí. Pero sí, creo que sería un buen tema, ahí anótenle Dolux para que en los próximos webinars se pueda hablar de esta situación del perdón, ¿no? Claro que sí. Gracias, Paco. Gracias, Antonio. Querida Janet, ¿quisieras decir algo? Estoy buscando por aquí ya el libro. De pronto, aquí hay una, ¿cómo se llama? Una bien grande, una editorial bien grande de las principales de Paulinas. Voy a ver. Y pues sí, estoy de acuerdo, Antonio, en que le sigamos al tema. Me parece súper valioso. Vamos a ver. Y pues la verdad, yo sí, muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó, Paco. Tú estás en Medellín, ¿verdad? No, yo estoy en Zacatecas, México. Ah, entendía que estabas... ¿De dónde saqué que Medellín? Pues ando más despistada que siempre, mira tú. Me gustaría estar en Medellín. Pero hoy solamente estoy en Zacatecas, México. Ok. Vale, muchas gracias. Gracias. Pues Paco, muchas gracias y pues esperemos, como te dije, que no sea la última vez y que continuemos con otra próximamente, no sé cuándo, que sería como la del perdón. ¿Me permiten hacer una comentario, pregunta? Sí. Adelante. Adelante. Dale, Conchita. Buenos días, buenas tardes, días. querido y hermoso maestro Paco. Hola, Saludándolo Conchita. desde acá. Hola, Conchita Camal. Sí, mire, yo viendo la situación, ¿verdad? Del texto de las 4 etapas, la verdad que ya no los había comentado en clase y me encantó este video que me movió, me cimbró, sobre la retirada a la calma. Es cuando debemos respetar esos momentos de la crisis, de muerte, porque hay personas que inmediatamente quieren intervenir como tanatólogos, el que se muere hoy y ya vete con el tanatólogo para que ya no te duela. O sea, es darles un tiempo para que se retiren esa calma, que ellos que escuchen sus silencios. Eso quiero entender, que el doliente escuche su silencio y cuándo ya podría iniciar una terapia con tanatólogo. Porque yo siento que es muy abrumador mandarlo con el tanatólogo, o hacemos presencia como tanatólogos y en vez de crear esa armonía de confianza, de que dónde voy a depositar mi dolor, hacemos un rechazo al tanatólogo. Entonces, ¿cuánto sería conveniente? O sea, vamos a retirar la calma, sí, que viva su duelo, que viva su dolor, y cuando él decida buscar la ayuda del tanatólogo, o cuando hacer presencia al tanatólogo. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí. Creo que es uno de los males que, como bien tú dices, se está generando ahora con esta nueva incursión de la tanatología. La tanatología surge no para acompañar al doliente, sino surge para acompañar al doliente que no puede elaborar su duelo. O sea, no es el doliente, porque es cierto, como tú dices, o sea, hay gente que apenas falleció el ser querido y mándalo al tanatólogo, no, dale tiempo. O sea, todos tenemos herramientas, tenemos algunas, pues herramientas para elaborar nuestros duelos. Es como esta metáfora de la mariposa. No le rompas tú el capullo, no lo hagas dependiente del tanatólogo. O sea, no lo hagas dependiente del psicólogo, no lo hagas dependiente, no, o sea, dale chance que rompa el capullo con sus propias alas. Si no puede romper el capullo, entonces estaríamos hablando de un duelo no resuelto. Entonces, la función del tanatólogo es precisamente ayudar a resolver, a transitar
ese duelo no resuelto. No es una plañidera, ¿no? Acuérdense estas personas que sí se llamaban así, ¿verdad? Sí. Las que se contrataban para llorar en los sepelios. El tanatólogo no es una plañidera, no es alguien, oye, hay un sepelio, tráetelo para que venga aquí a dar contención. No, déjalo que la persona entre, que pueda sanar su dolor. Por eso Elizabeth Lucas nos lo dice, déjala que llegues a este vacío, porque en este vacío la persona entra en contacto con su dolor. Luego caemos en lo otro que nos decía Marta, nos caemos en la actuación del duelo. Y entonces yo tengo que actuar mi duelo porque así me lo pide la cultura. Y si no le lloro es que no lo quería. Y si no me pongo de negro es que me valía un sorbete. Y no, déjalo que tenga su proceso. Si esta persona vemos que no puede elaborar su duelo, entonces ahí es donde deberíamos recomendar, ¿sabes qué? Dado que tu proceso no lo has podido elaborar de una manera adecuada. ¿Y cómo sabemos que no es una manera adecuada? Cuando se está viendo afectada su vida. Una persona que entra en estados depresivos, una persona que empieza a afectar otras esferas de su vida social, su vida laboral, su vida familiar, entonces ya te está hablando, son alertas, pero no quiero decir que a la semana, ¿cómo vas a estar si acabas de perder a un ser amado? Pues es muy probable que estés devastado, es muy probable, se rompió, se bloqueó la vía por la que ibas transitando. Hay que darle tiempo que la persona puede elaborar su proceso, ¿Cuánto? Hay gente que dice 3 meses, 6 meses, hay gente que incluso dice 1 año. No lo sabemos, pero sí lo que podemos ir visualizando es la afectación de la vida. Y si una persona a la semana está afectando devastadoramente su vida, entonces no te esperes los 6 meses. Entonces sí, ahí sí tendrías que hacer una intervención, pero depende de cómo la persona está gestionando su duelo. No somos un calmante, vaya. No es pérdida, igual háblale al tanatólogo, no. Igual que no es así, pérdida, háblale al psicólogo. No, espérate, déjalo que rompa su capullo. ¿Le va a doler? Claro que le va a doler. ¿Por qué? Porque necesitamos que la persona rompa con lo que está acostumbrado, rompa esta zona de confort, que no es mala, sino que es confortable. Todos tenemos una zona de confort y la vamos acrecentando. Pero entonces, cuando nos vemos con el absurdo, nos vemos interpelados por esta situación, denle chance que pongamos a trabajar la musculatura. Es como decir que saque su recurso interno. Así es. ¿Verdad? Que saber que hasta dónde llega su resiliencia para poder trabajar en el recurso de ella y en los recursos que le podríamos brindar en un determinado momento, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias, maestro. No, espero pronto volver a Zacatecas. Muy bien, bienvenida. Gracias. Gracias, Edith, y gracias, Janet. Saludos a todos. Saludos. Sí. Bueno, los invito a que nos sigan también a la Asociación de Alta de Logoterapia y Tanatología Aplicada. Por ahí tenemos a veces algunas también charlas, conversatorios, pues vía Facebook, o póngale Paco Madera al Facebook y por ahí agréguenme como sus amigos o conocidos. Y ahí luego tenemos un canal de YouTube también, porque hay que construir una humanidad más consciente, ¿no? Un logohumanismo, nosotros hablamos de logohumanismo, una humanidad con sentido. Síganos, por favor, también a nosotros. ¿Repites, por favor, el nombre del canal de YouTube? Se llama Logoterapia Tanatología, así sin la I, la Logoterapia Tanatología, y sobre todo en Facebook es donde más publicamos. Ahí búsquenme como Paco Madera, así con K, Paco Madera, o la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada. Pueden seguirnos en Facebook y pues ahí serán bienvenidos siempre, y más cuando hagamos este tipo de coincidencias con Dolux, ¿no? Estamos para apoyarlos en lo que podamos. Muchísimas gracias, Paco.
Muchísimas gracias, muy agradecidos infinitamente y pues nos seguimos viendo. Ya ves que yo lo sigo en sus pláticas también los viernes, que son generalmente, y pues un abrazo. Y próximamente nos vemos en el taller que tienes próximo de logoterapia. Si podrías dar los datos del taller de logoterapia, por favor. Bueno, va un comercial. Vamos a empezar un taller con un logoterapeuta, Hammurabi. Hammurabi, él es también aquí de México. Excelente, por ahí busquen la charla de Hammurabi, ya lo tuvimos 2 veces, es muy didáctico. Y sé que muchos de ustedes probablemente hayan leído El hombre en busca de sentido, ese libro como el libro más conocido de Frank. Pero ahora lo que vamos a hacer es, en este taller, vamos a aplicar el hombre en busca de sentido a nuestra vida personal. Nos van a dar herramientas, nos van a dar técnicas para pasar, nosotros le llamamos bibliologoterapia, es pasar del libro a la vida personal. Entonces es un taller que dura 4 sesiones, va a ser los miércoles de 8 de la noche a 10 de la noche horario de México, y pues realmente tiene un costo, creemos nosotros que demasiado accesible. Son 800 pesos todo el taller, o sea, te sale a 100 pesos la hora, más o menos, para la gente que no es de aquí de México, son $36 en dólares americanos, más o menos la conversión. Entonces, ojalá puedan, todavía nos quedan algunos lugares. Empezamos el miércoles a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer publicidad para nuestro próximo taller, que creo que va a estar muy, muy, muy padre, sobre todo porque nos va a llevar a lo que Víctor Frank escribe en su Hombre en busca de sentido, a traspolarlo a nuestra vida personal. ¿En qué correo? ¿Algún correo para inscripción o nada más es buscar taller de Está, si quieren vincularse con nosotros en la página, ahí tengo ya un poquito más la publicidad de la página. Déjenme ver si lo puedo compartir desde aquí. ¿El taller lo impartes tú? No, lo imparte un maestro de nosotros, es mucho mejor. No nos consta. No, lo va a impartir el maestro Hammurabi, ¿verdad? Sí, lo va a impartir Hammurabi. Es muy bueno, ¿eh? Si no, les devolvemos su dinero. Para hablarlo, que no, para escribir. Sí. No, la verdad es que mi respeto es para Hammurabi. Mi respeto es para Hammurabi. Es genial. A mí me gusta porque es muy didáctico, muy claro y muy didáctico. Entonces, y está más estructurado mentalmente que yo. Entonces, ojalá puedan inscribirse. Es cupo limitado. ¿Por qué? Porque como queremos que realmente exista una interacción, no lo abrimos a tanta gente. No son más. Nuestro límite, así ya límite ya es de 40 máximo, ¿no? Entonces no lo podemos abrir tanto, porque de otra manera no los podríamos estar escuchando a todos. Vaya. Entonces buscamos así taller de Hammurabi, ¿o cómo? No, si quieren, búsquenme a mí, Paco Madera, en Facebook, así Paco con K, Paco Madera, o directamente a la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada, Alta, Zacatecas, y ahí tenemos la información. ¿Y qué te dijo? ¿Qué foto tengo en mi Facebook? Tengo una foto en blanco y negro, así como de pensando. Muy bien. Gracias. Sí, les agradezco muchísimo, y Dolux, gracias por la invitación. Gracias, Edith. No tengo el gusto de conocer a Janet, pero espero que cuando el COVID no lo permita, por ahí nos estemos. Marta, por gracias. favor. ¿Sí? Okay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Infinitamente agradecida, Paco. Un abrazo. Gracias. Y yo infinitamente agradecida que lo hayan invitado Janet y Edith. Muy buena plática. Gracias a todos. Gracias, Janet, Edith.
Hola. Gracias. Hola. Gracias. 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 Abrazos para todos. Gracias, adiós, gracias. Yo el jueves. Muchas gracias, doctora. Gracias, Paco. Gracias. Angelito. Sí, ¿de qué me regresamos nosotros? Bueno, pues vámonos. Sí.